noches, bienvenidos al conversatorio Expresiones de Memoria e Imaginación Política en Nicaragua, mediando con pasados, presentes y futuros en contextos de conflicto. Les saludo también en nombre del colectivo Tríptico, que por razones de seguridad prefieren mantenerse en anonimato. Ellos han organizado la exposición que se titula Recordar es Resistir, Archivo en Construcción, que está actualmente en presentación en Casa de América hasta el 22 de mayo del presente año. La exposición está basada en una exposición previa, nacida como respuesta a la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua. Busca navegar la tensión descrita por el sociólogo Maurice Halbwachs entre la historia como narrativa oficial e institucionalizada con la memoria colectiva, ese flujo emergente de recuerdos y diversas expresiones artísticas. El subtítulo, Archivo en Construcción, alude a la práctica del archivista o del archivismo pensado siempre como provisorio, procesual, vulnerable y consciente, de ser ese cuadro inacabado, compendio de manifestaciones subjetivas e imaginación política, pero también lleno de ausencias, de tal manera que la exposición intenta renegociar símbolos con un escenario aún en tránsito. El colectivo y todos nosotros les queremos dar las gracias a Casa de América por hacer posible este espacio. Esta noche nos acompañan la doctora Iliana Selejan. Es doctora en Historia del Arte, investigadora del Decolonizing Arts Institute y profesora asociada en Central St. Martin's y London College of Communication, University of the Arts, London. Sus principales áreas de investigación son la Revolución Sandinista en Nicaragua, la fotografía y la Guerra Fría, la imagen política, la cultura visual popular y la antropología visual. También nos acompaña Jan Rapacholi, que es una artista que ha presentado una de sus obras en la muestra. Es activista, artista e investigadora feminista. Su trabajo ha estado interconectado con los medios digitales, la performance y el arte público. Es candidata doctoral en artes de medios más práctica del School of Cinematic Arts en la Universidad de California del Sur. Y sus principales áreas de investigación son memoria en la imaginación política y las formas de acción y participación políticas. Es co-creadora y directora del Museo de la Memoria contra la Impunidad en Nicaragua. Y un servidor, Antonio Monte Casablanca, actualmente estoy doctorando por la Universidad Libre de Berlín en Historia. Investigo la historia del turismo en Nicaragua. Y pues fui miembro del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, que ha sido uno de los institutos que más ha promocionado pues, la investigación y el estudio de la memoria en Nicaragua, pues bajo la guía de Margarita Benigni e Iliana Rodríguez. Bueno, entonces esta noche nos cita pues el tema de la memoria y sobre todo el tema de la memoria enfrascado dentro de la exposición que está en Casa de América. Para este conversatorio, entonces, quisiera un poco hablar primero sobre cómo los hechos que nos citan esta noche, ¿verdad? Lo que sucede en Nicaragua y cómo esto se proyecta en la exposición, ¿verdad? Entonces, quisiera primero preguntarles a Emilia y a Eliana si pudieran comentar un poco sobre cuáles fueron los eventos que suscitaron pues esta muestra que nos reúne hoy y además como sobre todo concentrarnos en el papel que ha jugado como el duelo no resuelto que todavía tenemos en Nicaragua, sobre todo porque han sido temas que todavía no se han resuelto oficialmente o no se han reconocido oficialmente. Entonces, ¿cómo se relaciona duelo y memoria y cómo se mira esto en la exhibición que está presente en Casa de América y cuál es su significancia? Si pudieras empezar, Emilia, por favor. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a los organizadores, gracias Antonio por presentarnos y por moderar este espacio.
Bueno, solo para aclarar, tengo dos muestras, dos piezas en la muestra. Hay una que es un portal feminista La Futura que vamos a discutir más adelante. Bueno, creo como que para dar más contexto sobre las protestas en Nicaragua, sobre abril en Nicaragua, abril 2018, hubo una protesta espontánea que fue dirigida especialmente por pensionados en contra de unas reformas de la seguridad social y que le apoyaron los estudiantes, y también por el hecho de que hubo un incendio en la reserva más grande de Nicaragua. Y esta protesta, las personas salieron a la calle y fueron encontradas con armas de fuego y asesinaron a más de 350 personas y abrieron procesos judiciales a más de 1000 prisioneros políticos, acusándolos de terrorismo y de golpes de Estado. Y en mayo, los estudiantes ocuparon las universidades públicas y los gobiernos atacaron sus ocupaciones, y las personas en todo Nicaragua, básicamente las personas jóvenes, se levantaron en solidaridad y bloquearon las calles y con barricadas para obstruir como el paso. Y tal vez como para dar más relevancia al tema de la memoria, en Nicaragua es que el gobierno, después de haber cometido todos estos crímenes, que fueron caracterizados como crímenes de lesa humanidad por el grupo independiente de expertos interdisciplinarios de la OEA, ha negado también la existencia de las víctimas, ha negado el derecho a las investigaciones, el derecho al duelo, como vos habías mencionado, y ha impedido violentamente la construcción de monumentos conmemorativos en cualquier espacio público. Entonces, esto ha creado como una mayor revictimización a los familiares de las víctimas. Yo estaba en Nicaragua haciendo mi trabajo de campo al mismo tiempo de estos levantamientos, y esto como que me ha tocado de manera muy personal porque mi tío fue asesinado el 26 de junio del 2018 mientras pasaba por una barricada, y su caso continúa en la impunidad. Y por esa razón yo me organicé también en la Asociación de Madres de Abril y soy parte como de la Comisión de Memoria y de Comunicación. Y lo que hemos visto es que, digamos, se ha revictimizado a las víctimas desde el momento en que fueron asesinadas las personas en los funerales. No se pudo elaborar el duelo porque no se podían realizar en paz. En muchas ocasiones a las familias les quisieron dar dinero, soborno. Digamos que las familias, muchas de las víctimas eran muy precarias, y entonces les querían dar dinero para tener donde enterrar a las personas, a las víctimas. En algunos casos habían paramilitares afuera de las casas cuando estaban las velas sucediendo. En los entierros las personas no iban porque tenían miedo de ser atacadas, y eso impidió que hubieran redes para procesar todo este dolor y todo este duelo. La parte de las investigaciones, como les digo, muchas personas no quisieron ni siquiera que se realizaran autopsias porque todo el sistema judicial, incluyendo el sistema el Instituto de Medicina Legal, está partidizado. Entonces las personas no confiaban que les realizaran la autopsia. Entonces eso significa enterrar a tu víctima con la idea de que algún día lo tenés que exhumar, ¿verdad? Y entonces como que todo el proceso de duelo permanece muy pendiente en Nicaragua y ha sido muy privado, atravesado por esta ausencia de justicia. Gracias, Emilia. Y justamente terminando con esa palabra que has dicho de que ha sido como un proceso privado, creo que surgen como dos temas muy importantes. Es entonces la intervención en el espacio público, cómo la memoria interviene en el espacio público, y además de cómo nosotros como colectividad recordamos. Y quisiera justamente abordar como estos dos ejes, y quisiera primero tal vez si Ileana pudiera como compartirnos un poco sus reflexiones sobre cuál es la importancia de la intervención en el espacio público de la memoria, y si tal vez entre Ileana y vos, Emilia, podrían entonces como comentarnos un poco y reflexionar sobre entonces cómo esta intervención del espacio público también ayuda o
es uno de los facilitadores de cómo recordamos en Nicaragua y en cualquier sociedad, pues en colectividad. Así que, Iliana, te cedo la palabra. Sí, gracias. Y bueno, gracias al colectivo por por haber organizado esta exposición y por invitarnos a estar aquí hoy con todos ustedes. Y bueno, para empezar, lo que quería decir, hay como una cosa que quería añadir a lo que acaba de decir Emilia. Es un tema pues muy, como muy paradojal, porque básicamente todas las organizaciones de derechos humanos internacionales, incluso las Naciones Unidas, incluso la Amnesty International, incluso más que todo la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han observado los acontecimientos de Nicaragua y han dado como comunicados muy claros sobre los hechos de violencia que sucedieron ahí en 2018. Además, siguen observando la situación de Nicaragua y siguen sacando comunicados de prensa y varios pues, statements sobre la situación de derechos humanos en el país. Ahora, desfortunadamente, ninguna de estas organizaciones no ha logrado intervenir de ninguna manera para apoyar las víctimas de las protestas de 2018 y para asegurar, ahora hay que pensar, Latinoamérica tiene una historia muy específica si hablamos de violencia política. Y después de la vuelta a la democracia, por ejemplo, en Chile, después del fin de la guerra sucia en Argentina, después del final de la dictadura en Brasil, etcétera, etcétera, más cerca de Nicaragua, después de las finales del conflicto armado en Guatemala, por ejemplo, se han dado, pues, algunas, no solamente se han firmado tratados de paz, pero se han dado algunas garantías de que trabajando con la memoria, trabajando con la memoria histórica y trabajando a través de reparaciones simbólicas y de otras medidas, los derechos humanos se van a mantener se van a respaldar, ¿no? En la región. Entonces es como, yo considero que aunque tal vez las protestas de Nicaragua se han perdido un poco en el grande de la región y de las múltiples crisis que han atrapasado la región, obviamente antes de la crisis del COVID, yo creo que el caso de Nicaragua es muy importante y muy urgente y se pierde un poco, como digo, en este contexto de grandes crisis que atraviesa la región, pero es un caso en donde se puede observar muy bien y con mucha tristeza que estas garantías a la no repetición no se han resguardado y bueno, esta era una cosa. Y me disculpan si me estoy un poco pues alargando del tema, pero podemos volver a las intervenciones en el espacio público. Pero hay una otra cosa que quería decir que me parece muy importante también, que es una cuestión como de discurso y de narrativa, que básicamente inmediato después de que empezaron las protestas en abril de 2018, se empezó por la parte oficial a trabajarse en una narrativa que Emilia acaba de mencionar, la del golpe de Estado. Y esta narrativa básicamente, y bueno, ya como empezando, y esto aparece en el reporte enorme que publicó la CIDH de como 500 y más páginas. Ellos están documentando con pruebas y explicando que el discurso usó, que el gobierno usó una retórica divisiva que básicamente impulsó a que la población se dividía entre los que apoyaban al gobierno y los que apoyaban a las protestas. Y esto no solamente creó un problema como de identidad en un país postrevolucionario, pero más que eso, y bueno, en un país posguerra, porque también de eso se habla a veces muy poco, se habla de Nicaragua como país revolucionario, postrevolucionario,
y tal vez menos de un país posguerra, ¿no? De una situación posguerra. Y lo que me parece súper importante a mencionar es también como esta cuestión de que no solamente se dividió el público, pero la manera en cual fue hecha esta división impulsó a que la violencia creció y creció de una manera muy, muy exponencial y que estos acontecimientos pues es que resultó en una pérdida enorme de vida y en unas, bueno, hay también miles de personas que fueron heridas y para ni empezar, 60.000, sino más de personas exiliadas, ¿no? Y yo creo que sí, sí, y estabas diciendo algo, Antonio, sobre la posibilidad del duelo. Yo creo que lo que por esta situación que se ha creado, además por el exilio, no es de lo que estamos hablando, no se trata solamente de lo que pasa en el medio privado, como dice Emilia, en Nicaragua, porque pues este es como de los pocos espacios en donde uno puede expresar su duelo, pero también de lo que pasa en la diáspora internacional. Y a través de estas redes, tal vez, pues, pero obviamente que el proceso sigue muy disperso y muy problemático hasta que algunas garantías a la no repetición y hasta que el gobierno obviamente se responsabiliza por los hechos de violencia de 2018. Bueno, ya creo que he hablado demasiado, disculpas. No, gracias, Ileana, y no quería interrumpirte. Y justamente esto, dentro de las narrativas que son divisorias, como bien lo apuntaste, y que eso define o caracteriza profundamente el contexto actual de Nicaragua, y podríamos decir que ha caracterizado el contexto de Nicaragua en distintos momentos de su historia, y que esto se ha investigado mucho sobre cómo estas narrativas divisorias fundamentan los autoritarismos, la violencia, el deshumanizar a la otredad y que eso canaliza pues muchos mecanismos de violencia. Quisiera contraponer esto y es uno de los puntos que quería preguntarle a Emilia sobre entonces cómo construir colectividad con estas memorias que no sean divisivas. Y quizá tal vez sugerir, si les gustaría reflexionar precisamente cómo el arte y cómo la exhibición tal vez ayudan a sobrepasar o vencer estas narrativas que son divisivas, pues, de una colectividad. Así que, Emilia, te cedo la palabra. Gracias, Ileana, por esos apuntes tan importantes y Antonio por esas preguntas. Pues en relación con... Voy a tratar de tocar un poquito el tema de la memoria en el espacio público y después me voy a ir a como los procesos, porque creo que algo que estamos hablando de la deshumanización y que yo vi como urgente en Nicaragua era como que poner caras en las personas, porque la parte de las víctimas como que se estaba convirtiendo en un número que sobrepasaba, primero nos faltaban 60, después nos faltaban 100, después nos faltaban 200, y me reuní con un grupo de artistas mujeres para hacer intervenciones de calle que fueron expuestas en la muestra anterior y desarrollar como una serie de cortometrajes sobre las víctimas. Y eso se convirtió en el proyecto del museo de AMA. Y lo que he llegado a entender como que en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en AMA es esa necesidad de colectivizar la demanda y de colectivizar el dolor y de colectivizar la lucha. Hemos tratado de abrazar el trabajo pedagógico por los derechos humanos porque hemos aprendido todo este tema del lenguaje de los derechos humanos, incluso es un tema relativamente nuevo para Nicaragua y para transformar todo ese duelo en fuerza para exigir justicia y para transformar el sistema de impunidad que está tan arraigado en Nicaragua. En el caso del museo y los colectivos a los que pertenezco, hemos tratado de ser crítica y utilizar métodos feministas para hacer la labor de memoria, que sea una labor de cuidados, que sea subjetiva, encarnada, autobiográfica, y que ha crecido a un trabajo como más organizativo. Y hemos centrado como los testimonios de las víctimas y sus familiares. En mi pieza, tal vez específicamente de la exposición,
que está en la sección de la analítica de lo afectivo, creo que está en la sala 1, nace de tratar de enfocar en la memoria en el momento cuando me di cuenta que asesinaron a mi tío y cuando me tocó poner esa denuncia. Y era cuando estaba, de hecho, en la misión in situ de la CIDH, y a los familiares de las víctimas y a mi familia nos tocó tener que probar quién era, su vida, llevar sus documentos, obviamente sin la persona. Y al ver ese proceso y ayudar a muchas personas a hacer ese proceso, yo quería representar como lo desconcertante que era, lo apabullante que fue ese momento, que te llamen y te digan como que venía a reconocer a tu familiar y después como ir a decir, aquí está, ¿verdad? Lo asesinaron, me lo arrebataron. Entonces por eso mi pieza es como de ciencia ficción, el diseño sonoro, es como que suena como... porque yo sentí como que me habían como raptado en una nave extraterrestre, como una desconexión con la realidad. Y yo pienso que las personas buscamos como un consuelo en afirmar esta persona existió. Y eso es lo que hemos buscado, el reconocimiento de las víctimas diciéndoles que no están solas y reconocimiento a las personas que participaron y que sobrevivieron, porque también es como recordar, estamos vivos, nosotros sobrevivimos, es importante. Y esas personas tal vez en algún momento no se podían acercar a las víctimas, ¿verdad? Porque todo el mundo tenía miedo, pero decir que todos sentimos el dolor y que no solo fueron las víctimas y que el dolor no es solo de las víctimas, más sino que es de todo el país. Y ahí entra el arte, creo yo, la conexión, la parte de la empatía, afinar nuestra conexión con los sentimientos, apuntar como a una transformación social, porque para que el sistema cambie, nosotros también tenemos que cambiar. El sistema autoritario que vive en Nicaragua, machista y violento, lo llevamos todos adentro, es como el agua, el aire en el que vivimos. Y tal vez ponernos como que en primera línea en ese proceso de cambio, acompañar la violencia y crear nuevas formas de cuidarnos. Tengo como esta idea de crear como comunidades emocionales que no solo se basan como que en la compasión, sino como que en un compromiso político y moral, y pensar como las personas que participaron o que fueron víctimas no son sujetos pasivos, sino que son sujetos activos, y que todos juntos, esa comunidad emocional, podemos articular un futuro en el que prevalezca la justicia y la libertad. Muchas gracias, Emilia, por tu intervención, y también gracias, Ileana. Es una intervención que me mueve mucho, me recuerda muchas cosas también. Y, o sea, quiero valorar mucho esto de la fortaleza del testimonio y el de mantener estas voces vivas en contextos en los que la justicia todavía está pendiente. Y antes de pensar a futuro, quisiera todavía continuar en esta relación pasado-presente. Y ya que han tocado el tema del espacio público, del testimonio, además de cómo crear empatía en la misma colectividad a través de la memoria, me surge un poco y me recuerda también a la forma en que a nosotros nos convocaron a este conversatorio, que nos enviaron una frase de una canción de Luis Enrique, la de Yo soy de un pueblo pequeño, y que esta canción nos teje todos los símbolos de la mística sandinista, ¿verdad? O sea, los fusiles, juntos somos un volcán, ¿verdad? El sueño de un niño de Niquinomo, hablando de Sandino. Y, o sea, eso me hizo reflexionar mucho sobre cómo, o sea, todos estos símbolos que narran la mística sandinista se miran en las protestas en el 2018 de nuevo en el espacio público. Lo vemos algunos en las obras que están en la exhibición, ¿no? Que se crea una barricada en la cual se proyectan frases nuevas como eran estudiantes, no eran delincuentes, ¿verdad? Entonces quería hablar un poco sobre los símbolos que tejen nuestra memoria, como nicaragüenses o como personas que estudiamos Nicaragua, ¿verdad? Y que estamos muy interesados en estos temas. ¿Cuáles son los valores de estos símbolos y cómo creen ustedes que se resignifican? ¿O qué significados creen que están tomando el día de hoy para pensar la sociedad nicaragüense? Tal vez como para ser más específica la pregunta, digámoslo,
¿Creen ustedes de que todos estos símbolos de la mística revolucionaria fueron puestos en cuestión en abril del 2018 y esto se puede ver en la muestra? Aquí participa quien quiera, pues, quien tome la palabra primero. Pues yo puedo intentar, a ver, es que no tengo necesariamente una respuesta, pero lo que me pareció demasiado interesante al principio de las protestas, y hay que decir esto también, creo que es importante decir que al principio, antes de que empezaron a disparar para matar, las protestas tuvieron como un sentimiento como, pues es que muchísima gente se solidarizó con los estudiantes ya desde cuando empezaron a protestar, pues lo que mencionó la Emilia, el incendio de la reserva Indio Maíz, ¿no? Y el hecho que el gobierno no quiso pues intervenir y apagar los fuegos y ni yo recuerdo muy bien el día que decidieron a decirles a los países vecinos que querían apoyar, como Costa Rica, que pues no necesitaban su ayuda y que la situación estaba bajo control. Y recuerdo muy bien estas primeras protestas organizadas por estudiantes y que había como un sentimiento como de solidaridad y que la gente pues estaba muy, como dicen ustedes, encachimbada, pero que había como ya las protestas desde el principio tenían como una nota muy, las vi como que tenían una nota muy positiva, ¿no? Y después de lo que empezaron la protesta contra las medidas del INS, el hashtag SOS INS, y incluso después de esto, bueno, ahora es que tal vez, no sé si para la mayoría de la gente que va ver este video, es que hay muchísimos detalles que tal vez para nosotros son demasiado interesantes, pero imagino que para ustedes tal vez son un poco cansativos. Entonces voy a intentar como de resumir un poquito, pero es que lo que yo creo y lo que yo quería decir es que al principio como había como había como un tono un poco más positivo, solidario y como de que, bueno, vamos a la protesta, es una cosa que pues somos nicaragüenses y sabemos cómo hacerlo bien, porque además somos gente que vive después de generaciones de revolucionarios y lo tenemos en el sangre. Yo recuerdo que mucha gente estaba hablando de eso, lo estaba poniendo en línea, incluso desde el principio de las protestas del INS se empezó a hablar de la insurrección. Se habló de insurrección cívica ya después como de 3 o 4 días, por favor, ¿no? Entonces, pero en este momento, lo que fue muy interesante a observar para una persona como yo que estudia los símbolos de la revolución y cómo cómo atraviesan el tiempo, lo que fue muy interesante fue ver estos chicos y chicas jóvenes, los dichos millennials, que empezaron a básicamente como remixar todos estos símbolos, haciendo memes que los estaban sacando así como cada media hora, nuevo meme, y se viralizó todo, pues rapidito en el internet, y pues no solamente. La otra cosa que me pareció muy interesante fue cómo es que el punto principal para mí al principio fue el espacio público-privado de las redes sociales. Y desde ahí, cuando las marchas empezaron, por lo menos Managua se llenó de pintas y de graffiti y de stencil y de carteles y de miles como de imágenes, muchas de ellas que tenían elementos de la pues, insurrección histórica o de por ejemplo, Sandino, que regresó en varias como iteraciones, la figura de Sandino, y también, sí, claro, cosas como pues la barricada, pero otra cosa que recuerdo haber visto ya desde el principio es que la gente decía en internet, así con recursos muy básicos como de
sobreponiendo imágenes del 78 y 79 con imágenes de 2018. Y tal vez hay una que, si ustedes recuerdan, ¿no?, de la famosa foto de Susan Meiselas con el hombre Molotov, ¿no? Y pusieron al lado una foto de un muchacho que tiraba una piedra. Y es exactamente la misma postura. Lo que me pareció también muy interesante fue que la persona que tomó esta foto es un fotógrafo que trabaja para el gobierno, es un fotógrafo oficial, pero la foto estaba en internet. Entonces, a la persona que tomó esta foto y la puso al lado de la de Maicelas, haciendo un meme con básicamente un timeline que dice 1979, 2018, y es como, se usa como un recurso muy digital, muy simple, no es algo complicado, pero lo que sí es muy sofisticado es como haciendo ese timeline. Ahora, y esta fue una de las imágenes que se viralizó, pero lo que me pareció también muy interesante, cuando hablamos como de teoría de la imagen, hablamos mucho de imágenes icónicas, imágenes que logran de alguna manera caracterizar una lucha, un conflicto, un contexto específico. Y en el caso de Nicaragua, en medios internacionales, muchísimas veces pasa que esta foto de Maicelas, del hombre Molotov, está identificada no solamente con la revolución, pero con el país por lo general, lo que obviamente es algo muy problemático, pero es bien interesante de ver la reapropiación de esta imagen en el contexto de 2018. Pero lo que quiero decir que me parece aún más interesante es que la imagen no perduró. Se perdió en medio de todas estas otras imágenes que se volvieron virales. Entonces, lo que vimos, lo que yo observé en 2018 fue que la gente, y no solamente los milenios, estaban tomando cualquier material, estaba ahí, y estaba como, les servía, pero no fue como, eso no quiere decir que no se construyó más material que tenía como importancia simbólica a largo plazo, pero lo que quiero decir es que aunque sí se reusaron varios símbolos de la revolución histórica, yo no lo veo como un proceso en el cual se reusaron y como que se repotencializaron, no sé si esta es buena palabra, sino más que todo que como que se volvieron como parte de un repertorio que más que todo sirve para empatizar con una, sí, para empatizar con una conciencia, y no es decir revolucionaria, como con una conciencia de disidencia que existe en Nicaragua. Y mucha gente pues justificó el apoyo a las protestas a través de esto. Es que fuimos enseñados a no obedecer, y ahora nos están diciendo que tenemos que obedecer, pues obvio que no lo vamos a hacer. Entonces, sí, pues voy a cerrar ahí, pero hay muchas más cosas que podría mencionar. Claro, bueno, sí, no, hoy no vamos a agotar todos estos temas, ¿verdad? No sé, Emilia, si quisieras agregar algo más. Me encantaría oír a Antonio también sobre este tema, Okay. porque yo sé que es su tema de investigación, pero tal vez solo dos puntos. El punto de, bueno, Ileana, gracias por todo lo que nos trajiste a la mesa. Pienso como que en Nicaragua todavía hay como que mucha confusión afuera de Nicaragua sobre lo que pasó, y que la gente que simpatizaba con el sandinismo ha tenido dificultades para reconocer que un movimiento guerrillero que derrocó a un dictador se convirtió en otra dictadura. Y creo como que hemos visto movimientos muy interesantes en Nicaragua en que tal vez hay posibilidades de defender la vida sin el terror, que es una frase que me gustó mucho de la Rebecca Lane. La defensa de la vida no puede pasar a través del terror. Entonces, esta idea de la patria libre para vivir, no patria libre o morir, que era lo que, bueno, y hay varias personas que ya lo han recogido y han escrito de eso, académicas en Nicaragua, activistas, pero hay como un reconocimiento
incluso en Cuba ahora, con otra canción que se llama Patria y Vida, de una necesidad de una izquierda que no sea de un sujeto revolucionario, unívoco, oprimido por la mano del capital o del imperio, sino como que reconozca la resistencia popular, ¿verdad? Y que no necesariamente venga de la testosterona. En el caso del museo y del trabajo que yo hago, hemos buscado la posibilidad de crear un archivo que sea vivo y que no se inscriba en esa valentía y fuerza revolucionaria, que no diga como que el sacrificio es lo que necesitamos en este país, sino el duelo y la sensación de la pérdida. Y eso es algo como que pienso que bastantes personas de la muestra están haciendo, crear como ruptura en esa historia de sacrificio y martirio que se ha inscrito en la memoria de lucha y resistencia del país. Gracias, Emilia. Y creo que, bueno, para finalizar me gustaría tocar tal vez este tema de pensar nuevas formas de recordar y nuevas formas de darle sentido al presente y sobre Antonio, todo... discúlpame, es que antes de que, es que a mí también me encantaría escuchar tus pensamientos también. Bueno, ahí voy, ahí voy. Ay, ok, dale, dale. Gracias, gracias por cederme la palabra. No, quisiera como hablar un poco sobre las memorias subterráneas y pensarlas en nuestro contexto actual de que nosotros que estamos afuera del país y nosotros que estamos hablando de estas memorias que no son reconocidas oficialmente, son memorias entonces que contestan al poder o son un contrapoder. Y eso a mí personalmente en mi trabajo me recordó mucho dentro de muchos turistas que visitaron a Nicaragua en los años mediados del siglo XX. Hubo muchos turistas españoles, por ejemplo, que llegaban a Nicaragua y se sorprendían de que el discurso oficial de Nicaragua era que Sandino era un bandido, era un salvaje, era un terrorista, era un asesino, porque ellos en sus guías de turismo, en sus narrativas de viaje, recordaban a los periodistas españoles que habían escrito sobre Sandino y se encontraban con que la memoria de Sandino era totalmente distinta en el país. Y, o sea, y eso también pasaba con turistas mexicanos, turistas argentinos que llegaban, y es porque ellos habían absorbido justamente la narrativa que había salido de Nicaragua sobre lo que pasó en las Segovias en esos años, entre 1927 y 1934. Y eso lo relaciono mucho con lo que hacemos nosotros fuera del país, de mantener estas memorias o estas narrativas que contestan al poder, ¿verdad? Y cómo nosotros estamos gestionando estos testimonios, estamos gestionando estas memorias, porque todavía tenemos como unas ansias de justicia. Por otro lado, también recuerdo uno de los documentales famosos que hizo Florence Yagüey, que se llama La sombra de Sandino y lo hizo en los años 80, en que ella busca cómo había sobrevivido la memoria de Sandino y quiere comprender al héroe, y entre muchas entrevistas que hace, entrevista a Tomás Borges, y Tomás Borges le cuenta de cómo en las montañas, en Nicaragua, la memoria de Sandino había vivido en las familias y que él escuchaba las historias de Sandino de su papá y de su mamá, y que esas historias fueron las que lo llevan una vez cuando ya empieza a fundar el Frente Sandinista, a imaginar el futuro de Nicaragua en base a los movimientos revolucionarios y en base a la figura de Sandino, ¿verdad? Entonces tenemos la familia dentro del país, pero también tenemos ahora esta familia fuera del país. Estamos en la diáspora, muchos que están en el exilio, que se están llevando todas estas historias, ¿verdad? Y hoy en día tenemos este espacio en Casa de las Américas, en Casa de América, en España, que justamente se da este espacio aquí porque en Nicaragua no está este espacio para recordar de esta manera. Entonces, no, tal vez ustedes me pudieran ayudar aquí un poco, ¿verdad? Y un poco rescatando lo que decía Emilia, de que en estos espacios estamos formulando todas estas formas de recordar y de resistir, pero para imaginar un futuro, ¿verdad? Para darle sentido a lo que pasó y para más o menos preguntarnos qué es lo que queremos. No sé si ustedes lo reflexionan o lo piensan de la misma manera, pero me gustaría como que preguntarles
¿Cómo valoran ustedes entonces estos espacios para recordar afuera del país y para ejercer estas contramemorias o estas contranarrativas a la memoria dominante en estos momentos en Nicaragua? Es una pregunta muy grande. Estamos pensando. ¿Querés hablar vos, Ileana? Sí, es que es una pregunta muy grande. Yo creo que lo que sí se vio muy bien en 2018 fue que los jóvenes y las jóvenes nicaragüenses quieren sentirse empoderados en vivir sus propias vidas y en tener sus propios futuros políticos. Y había ya como un movimiento ambientalista, por ejemplo. Hay un movimiento feminista muy importante en Nicaragua y grande. Y entonces yo creo que sí, esta gente joven, básicamente, creo que muchísimos de ellos y de ellas salieron en la calle y se metieron en los medios sociales porque querían justamente enseñar que no son, ¿cuál era la palabra que se usaba? Pues que no son no son apáticos, que les importa lo que está pasando en el país y lo que les está pasando, aunque no son, como decía Emilia, los mismos revolucionarios como copiados, como las copias, pues porque son los hijos de la generación que hizo la revolución o de la generación que derrocó a Somoza, o bueno, los nietos y las nietas. Entonces, sí, entonces yo creo que esto fue algo que fue muy impactante para mí a ver y a observar, y creo que esto es algo que no ha acabado. Ahora, la otra cosa que quería decir al respecto, recuerdo que las primeras, en los primeros meses después de julio de 2018, después de estas horribles operaciones limpieza y todas las cosas horribles que pasaron para pues, preparar la ciudad y los pueblos para el aniversario de la revolución. Recuerdo que en los meses después hubo como mucho arte, la gente produció mucha arte y creo que esto en sí, como de trabajar a través de la estética, de cualquier forma, lo que uno acaba de vivir, lo que uno está todavía viviendo, porque pues, es un trauma que es que sí, que es como es enorme y verlo trabajado a través del arte, al principio tal vez, es que no quiero demasiado, estoy muy atenta a no generalizar, pero tal vez podría decir que al principio vi muchas obras que eran como más que todo como de denuncia y como de que, sí, y muy contra el gobierno. Y luego diría que en el periodo después se empezó a hacer mucho más trabajo sobre la sanación, sobre cómo, ok, vamos a seguir resistiendo, sí, no quede duda, pero ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos cuidaremos de nosotros y de nuestras familias? Porque hemos perdido un montón, hemos sufrido muchísimo y tenemos que cuidarnos y tenemos que sanarnos para poder seguir en la resistencia. Y yo creo que esto se puede observar en la exposición de ahora y sí, es muy interesante como de pensarlo un poco a través del tiempo y yo creo que el impulso como de contestatario no ha cambiado, pero se ha modificado. Sí. Mm. Hermoso, Ileana, Gracias, gracias. gracias, Ileana. Sí. Sí, creo que estoy de acuerdo con esta parte de que, por un lado, la violencia estatal tenía precedencia hacia otros sectores y esos sectores, digamos, que tal vez estaban como que más organizados y más preparados para responder, tanto en la costa Caribe
como las feministas, como el movimiento Canal, como el movimiento LGBT, que también lo vimos como que con tanto power, agarrar las calles y como que ser punta de lanza, ¿verdad? Creo que ahorita extrañamos bastante Lila, que era nuestra compañera que iba a platicar, porque el trabajo de disidencia que ha hecho Operación Queer y el Lila habla de la violencia revolucionaria en contra de la población LGBT, irrumpe en este momento en contra del péndulo que ha habido conservador recalcitrante, que ha sido como una respuesta también a Abril. Es muy interesante eso, como que después de que tantos personajes nuevos han aparecido en el espacio público, han aparecido en el espacio político, hay un montón de fuerzas conservadoras que quieren como que vuelva el status quo. Y yo siento que Operación Queer, el trabajo que han hecho y el trabajo que ha hecho el Lila es súper importante para eso. Lo que yo he visto, digamos, cómo nos organizamos para crear ese futuro con memoria, ¿verdad? Algo que he dicho es como que otros mundos son posibles y se han asomado entre la hiedra. Hemos visto todos estos mundos, pero también están como bastante cubiertos por muchas cosas. El trabajo de Johanna en la exposición, la bala con la plantita, me parece que me recuerda mucho a lo que estaba hablando Ileana. La pieza en la que yo participé también del portal feminista de la futura, está creo en la sala 3. Trabajamos con un grupo de mujeres, artistas, todas con interés de sanación y también investigación, y nos preguntamos cómo sería una Nicaragua basada en una ética feminista, qué sería una educación y una justicia feminista, cómo construir dinámicas sociales desde el arte y el feminismo, cómo podemos compartir y colectivizar el poder. Y creo que va por ahí, pues, el impulso de que tenemos memoria, las feministas tenemos memoria, y no olvidamos, pero también aprendiendo del feminismo comunitario en Guatemala y aprendiendo del feminismo nicaragüense, tenemos que reconocer nuestro cuerpo, tenemos que saber que nuestro cuerpo y los territorios necesitan ser sanados y que esa sanación también nos emancipa, ¿verdad? Y que la sanación, igual que todo, es político y darle como que ese poder también a los cuerpos, a la energía creativa, a la energía erótica, a la fuerza física, todo eso. Entonces, sí, creo que por ahí va mis ideas hacia el futuro. Cómo podemos seguir citando, seguir trayendo cosas del pasado, pero con diferencia. Que sea una cita y una diferencia, que no sea lo mismo y que no replique lo mismo, sino que aprendamos en el proceso y así esperemos que evolucionemos y nos transformemos. Claro, y o sea, bueno, y yo solo agregaría un poco de lo que estás hablando en la importancia del afecto y de los apegos, entonces, en estos momentos en los que hay que hacer como sanación y que la memoria justamente tiene que nutrir este proceso de sanación. Y solo quería recordar de que, o sea, hacer esto desde el exilio, o sea, el exilio forzado, y cuando no estás en tu país, pues es un proceso distinto, pero y justamente te agarras de las nociones que tienes como del hogar, de la casa, de lo que se abandonó, del pasado, que estás siempre presente en vos. Pues eso lo recuerdo ahora porque yo personalmente estoy llegando como al récord de tiempo que he estado fuera de Nicaragua en mi vida. O sea, nunca había estado más de un año fuera del país y ya han pasado casi un año y medio y justamente en estos días he estado reflexionando mucho sobre cosas que se empiezan a diluir en mí, o sea, y en la vida en que llevo aquí, pero y que justamente como es estos espacios para generar afectos en torno a lo que sucedió, a lo que está pasando en Nicaragua, es como algo que siempre te está jalando y que también te permite de cómo sobrellevar como el día a día, ¿no? Y eso es muy importante y me recuerda muchas cosas de lo que ha pasado, por ejemplo, con los grupos de solidaridad con Nicaragua aquí en Alemania, que son personas que estuvieron en Nicaragua en los años 80, en los 90, y cómo a través de estos ejemplos de recordar de qué es lo que ha pasado, es como que mantenemos un poco, creo que nuestra sanidad mental, pero además sobre todo como una perspectiva de lo que podemos lograr juntos aquí también. Finalmente, porque ya creo que tenemos que cerrar,
quisiera solo tal vez, si tienen como alguna obra en especial en la exhibición que les causó mucho ruido, y yo podría empezar con la mía, porque también me recuerda a un trabajo de Iliana, y Iliana habló en este conversatorio sobre las imágenes icónicas. Y claro que Nicaragua está lleno de imágenes icónicas que narran su historia, que narran sobre todo su historia reciente. Y, por ejemplo, Margarita Vanini habla mucho sobre esta caída de la estatua del general Somoza en 1979 y cómo a partir del 2006, cuando vuelve el sandinismo al poder, en la misma estructura de esta estatua de Somoza se pone ahora el general Sandino como haciendo un acto simbólico de que sobre las bases de la dictadura se puso ahora a Sandino. Y recuerdo la fotografía que trabaja Iliana sobre el búnker abandonado por Somoza cuando llegan las figuras del frente. Y yo me acuerdo que al inicio de las protestas, cuando empezaron a caer los árboles de la vida en el 2018, me acuerdo el júbilo de las personas que estaban en esos momentos, me acuerdo de las fotografías, y como que todas estas fotografías como que impulsaban a las personas a pensar de que el cambio venía, de que todo estaba a punto de suceder, ¿verdad? Y sin embargo, como que todo se volvió a resguardar, y a través de la imposición de la violencia y la represión, como que estamos donde estamos. Y en la exhibición tenemos esta muestra de que es una persona cargando un pedazo de un árbol de la vida a través de distintos escenarios en Managua, pero como un ángel caído, porque el árbol de la vida ha sido cortado de tal manera que parecen como alas, y esta persona va encorvada y va como en una procesión, ¿verdad? A través de distintos lugares de Managua. O sea, eso a mí me conmovió muy fuertemente, porque fue como aceptar de que hubo algo que estuvimos a punto de tocar, pero que no sucedió, y estamos cargando con este peso. Y justamente eso fue algo que a mí me dijo como que este tipo de interpretaciones del arte, yo digo, o sea, personalmente me motivó a pensar como que, bueno, esto es algo que estamos cargando todos y todas, y que justamente a través de estos colectivos yo lo comparto, ¿sabes? Es como que algo estuvo a punto de suceder y no lo sucedió, y nos duele, y es un duelo que todavía está aquí, que nos tocó a todos de cierta manera, y a través de estas formas como la que tenemos en la exhibición también me ayuda como a hacer estos mismos procesos internos. Pues no sé si ustedes han tenido alguna relación, además Emilia de tu obra que ya está presentada ahí, ¿verdad? Pero si han tenido como estos momentos a través de alguno de los artefactos o objetos o símbolos que hay en la exhibición, pues. Mm. Hay una cosa que podría decir, y muy interesante y muy lindo lo que cuentas, Antonio. Esta pieza con el pedazo del árbol que parece una ala, es una pieza muy linda. Y hay varios trabajos en la exposición que trabajan con fragmentos pues, fragmentos físicos de las protestas que memorializan las protestas de 2018. Y ahí creo que hay un vínculo muy interesante con el trabajo que Emilia está haciendo con el AMA y con los objetos. Recuerdo, Emilia, cuando hablamos al principio de cuando se fundó el museo y la primera iteración del museo, cuando me estabas contando de los familiares, que pues es súper así, es como un tema tan fuerte que pues me duele a mí. De los familiares que trajeron objetos personales que pertenecieron a la gente que fue victimizada durante las protestas. Y pues yo creo que ahí en esta exposición en Madrid ahora no se trata solamente como de objetos de arte en el sentido como, no sé, tradicional o no tradicional, en el sentido común de la palabra. Yo creo que se trata también como de objetos que tienen un cargo emocional y un cargo simbólico muy grande. Son objetos como que tienen como una energía para no ser demasiado, para no ser demasiado como esotérica en mi interpretación, pero hay como un cargo real de una historia que no está conclusionada todavía, que una historia que no se ha resuelto. Y entonces, sí, esta es como la cosa que para mí, lo que yo iba a mencionar
pensando en lo que acabas de decir, Antonio, de que hay varias obras que trabajan a través del dibujo, a través de la imagen, lo que pasó, pero hay también obras que traen contenido, sustraen contenido de esta realidad en las protestas y que la transponen. Y hay también, creo, hay trabajos que van a ser muy importantes para como un futuro museo de la memoria, que espero que se logrará hacer algún día. Pero, por ejemplo, hay un trabajo hecho por el colectivo pues, que tiene atrás de esta cuenta en Instagram, Paredes Nica, que ha hecho como un trabajo de documentación que yo creo que es muy, muy importante, porque durante las protestas y mismo después pasaron tantas cosas entre días como que fueron como muy llenas. Y hay gente que documentó pues los graffiti, las pintas que tal vez en este momento no parecían tan importantes, pero que ahora nos dan la oportunidad de reflexionar en lo que la gente pensaba en este momento, lo que la gente esperaba en este momento. Y yo creo que todo este material va a servir muchísimo en estos futuros de cuales estábamos hablando para pues tal vez mejor entender los deseos que existen y que pues fueron muy bien articulados en la calle. Y sí, pues. Bueno, se nos está acabando el tiempo, no sé si Emilia quisieras agregar algo más. Sí, tal vez como que solo lo lindo de esta conversación es que empezamos en el espacio público, pasamos por todas las emociones y terminamos en el espacio público porque el espacio público también es ese cuerpo compartido. Y vi como, por ejemplo, ese del pedacito del árbol, pero he visto otras piezas que también como los huecos que quedaron de los balazos y esa relación que está diciendo Antonio entre los objetos comunes y con la cotidianidad que fueron, y las barricadas también, que fueron parte de ese gran evento disruptivo, creo que nos ayudan, ¿verdad?, a pensar en, en la potencialidad de que nos pongamos juntos y nos pongamos de acuerdo y estemos y impulsemos algo, y también el duelo de lo que, del dolor de lo que pasó, ¿verdad? Entonces como que creo que se ha conectado muy bien y creo que la muestra ha hecho un gran trabajo en el sentido de que para mí el lenguaje de los derechos humanos y las leyes pueden llegar hasta cierto punto, pero el arte y la cultura puede llegar a otro espacio, a otras sensibilidades, y creo que pues, es súper importante esa apertura, esa amplitud que nos aporta el arte. Totalmente. Muchas gracias. Y yo creo que sí, pues, o sea, mientras no haya justicia institucional y gubernamental, la justicia poética, pues es lo que tenemos, ¿verdad? Para seguir exigiendo, y todavía hoy, o sea, 29 de abril de 2021, seguimos esperando justicia junto con muchas familias nicaragüenses, y estos espacios, pues, espero que todavía nos den esperanzas, ¿no? Para pensar y bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Emilia, y muchas gracias, Ileana. Ha sido para mí un placer y un honor hablar con ustedes. Yo entré en todo este proyecto solo siguiendo, pues, sus iniciativas y la iniciativa del colectivo Tríptico, al cual le agradecemos mucho, y le agradecemos mucho a Casa de América por este espacio y por el espacio físico que tiene Madrid para esta exhibición. Y ojalá que podamos colaborar más, y ojalá que podamos colaborar más ya tal vez en Nicaragua, o tal vez en circunstancias pues más saludables, y tal vez ya con justicia de nuestro lado, tal vez, y del lado de las familias nicaragüenses que todavía la siguen reclamando.